Queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Los miércoles de Criminogénesis, que como siempre de la mano del doctor Alejandro Carlos Espinosa, nos trae invitados de lujo y hoy no podía ser la excepción. Gracias al doctor Anatolio González Emigdio, una disculpa aquí con el sonido, el doctor Anatolio González Emigdio, el rector de Universidad, muchas gracias como siempre por el apoyo, por la visión para un programa de esta naturaleza. Hoy, queridos amigos, vamos a hablar sobre un tema muy específico, muy diferente para algunos, pero muy interesante también, la usurpación de identidad y el fraude inmobiliario. Y para hablar de ello, está con nosotros el maestro Marcial Alfonso Morfín Maciel. Él con doctorado en Administración y Dirección de Empresas, la Universidad de Cantabria, Universidad Anáhuac, con una especialidad en Derecho Tributario en la Escuela Libre de Derecho, abogado de la Escuela Libre de Derecho, con una semblanza académica impresionante, queridos amigos. Actualmente es profesor titular de las materias de Obligaciones y Derecho Familiar en la Facultad de Derecho de la UNAM. Saludos a todos nuestros abogados de nuestra gloriosa UNAM. Ha sido profesor de Derechos de Autor, Derechos Conexos y Derechos relacionados con las nuevas tecnologías en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, dentro del Diplomado en Propiedad Intelectual de Derechos de Autor y Propiedad Industrial en la UNAM. En el programa de Maestría en Derecho de Derechos de los Negocios 1 y 2 en la Universidad Anáhuac y en el programa de Maestría en Alta Dirección de Empresas, así como en el programa conjunto de MBA entre dicha universidad y el Texas Technology Institute. Profesor de Introducción al Estudio de Derecho en la licenciatura y de Procedimiento Oral en Materia Civil y Familiar en el Diplomado Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual en distintos programas de posgrado en la Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Yucatán, Escuela Libre de Derecho de Costa Rica, Escuela Judicial de Costa Rica, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Nacional de Ciencias Penales y otras muchas instituciones académicas. Como orador en diversos foros internacionales organizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, la Organización Internacional de Normalización ISO, la Comisión Electrotécnica Internacional IEC, la Cooperación Internacional Asia-Pacífico, PASC por sus siglas, la Cooperación Nacional para la Acreditación de Laboratorios de Estados Unidos de América, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas COPAT, el Banco Interamericano de Desarrollo IDB, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, ambas de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Capacitador acreditado por el Colegio de Contadores Públicos de México para la impartición de cursos con valor para la norma de educación profesional continua del Colegio de Contadores Públicos de México. Colaborador en medios impresos como Reforma, Pandecta y el ISO Boletín y comentarista en el programa Monitor de Radio Red de 2003 en 2006. Muchos ahorita que lo escuchen hablar van a recordar su voz. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. Es un honor que nos acompañe el día de hoy en miércoles de Criminogénesis. Muchas gracias, Delia, muchas gracias al INADEJ, muchas gracias al auditorio por escucharnos. Hoy venimos a platicar sobre la usurpación de identidad y sobre cómo estos casos de usurpación de identidad se traducen en fraudes inmobiliarios. Primero quisiera hablar un poquito sobre cómo se da la usurpación de identidad, primero qué es y luego cómo se da. Me permitiría, antes de comenzar, discúlpeme que lo interrumpí, en Criminogénesis, los miércoles de Criminogénesis, tenemos la instrucción del doctor Alejandro Carlos Espinosa de compartir un pin que solamente a quienes vienen los miércoles de Criminogénesis se les otorga. ¿Me permitiría ponérselo? Sí, gracias. Ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por pertenecer a Clan Criminogénesis y aprovecho esta interrupción para mandar un saludo, una felicitación, un cumpleaños muy especial, mi querida hija, cumpleaños, de verdad, gracias
un saludo. Gracias, doctor. Disculpe la interrupción. Ahora sí, ya siendo parte del clan Criminogénesis, vámonos de lleno con un asunto muy interesante, muy importante, sobre todo en una situación de usurpación de identidad. Aquí lo interesante será saber cómo alguien puede usurpar la identidad y cómo me puedo dar cuenta que estoy siendo sujeto de esto, que están cometiendo un delito en mi persona y yo ni siquiera me he percatado de ello. Bueno, primero vamos por lo Por primero. favor. O sea, ¿por qué se da la usurpación de identidad? Es una conducta que la mayoría de las veces la víctima está facilitando sin darse cuenta, ¿sí? Puede ser por un error, puede ser por un olvido, puede ser por un mero descuido, pero en el 90% de los casos la víctima le compartió datos personales al delincuente sin darse cuenta, ¿sí? También existen organizaciones muy bien estructuradas de crimen organizado que hacen esto ya de otra forma. Ajá. O sea, atacan bases de datos para obtener los datos de las personas, para obtener sus datos financieros y dirigen usurpaciones de identidad a un blanco determinado. Pero la mayoría de las víctimas de esto son víctimas aleatorias de delincuentes aleatorios, ¿sí? Entonces, hablemos un poquito de cómo es que el delincuente accede a la información de las personas, de cómo nosotros estamos contribuyendo a que los delincuentes tengan nuestros datos. Existe un concepto que se llama ingeniería social. Okay. En virtud de la ingeniería social, el delincuente obtiene la información confidencial de las personas a través de la mera manipulación. Sí, el delincuente tiene a su favor varias ventajas. Por naturaleza, los seres humanos tendemos a querer ayudar a los demás. Ajá. Todos los seres humanos queremos ayudar a los demás. Entonces, cuando alguien te pregunta algo, tiendes a responder de forma cándida y tiendes a responder la verdad. Ajá. Basado en este principio, el delincuente, su primera fuente de información es la víctima. Y es más fácil obtener información de la víctima que craquearle la computadora o craquearle el celular. Entonces, los delincuentes, el primer lugar donde van a atacar es directamente con la víctima. Otra forma en la que contribuimos las personas a que nos sucedan estas situaciones es mediante, por ejemplo, tiramos a la basura los estados de cuenta. Ajá. Cuando uno tira a la basura su estado de cuenta, la persona que lo encuentra tiene su nombre completo, su banco, su clave bancaria y si es un estado de cuenta de cheques, sabe cuánto dinero tienes, ¿sí? Hasta sabe si eres buen cliente o no, para hacerte la maldad. Estas imágenes donde en películas o programas de televisión tipo de estas de investigación que hacen de Estados Unidos, donde buscan en la basura e incluso pegan los papelitos y demás, ¿no está del todo alejado de la realidad entonces? No, de ninguna manera. O sea, hay personas que buscan, que revisan nuestra basura y hay gente que les compran los estados de cuenta a esas personas que revisan nuestra basura. Entonces, se organiza toda una industria alrededor de esto. Es crimen perfectamente organizado. Entonces hay que tener cuidado, hay que destruir los estados de cuenta. Nunca tienen un estado de cuenta tal cual. Si lo van a tirar, táchenle, rómpanle la parte donde trae sus datos personales. ¿Qué sería lo mejor? ¿Quemar, incinerar papeles que son de suma importancia? ¿Como destruirlos. Estos? Lo más posible. O sea, destruirlos. Hay trituradoras de papel, hay otros mecanismos. A la gente, el simple hecho de romperlos ayuda, ¿no? Pero pues, como tú bien dices, o sea, una persona se encuentra los pedacitos y con la paciencia correcta puede armar el rompecabezas. Así es. Dependiendo de qué tanto interés tenga en conocer lo que tú estabas destruyendo, ¿no? Así es. Sí. Entonces, somos el primer punto o el punto más débil siempre es la víctima, ¿sí? Entonces debemos de tener conciencia de que esto pasa y cuando estemos en presencia de un extraño
o de una persona que nos aborde pidiéndonos cualquier tipo de información personal, desde una llamada telefónica preguntando por el señor, o sea, simplemente no dar información personal. En aquellos casos donde hablan y fingen ser número equivocado y preguntan ¿a qué número hablo? Y doy todo mi número para que corroboren si es a donde hablaron, incluso hasta eso es contraproducente. Bueno, si uno hace eso, a los 2 días le va a llegar la llamada de un extorsionador seguramente, ¿no? Al número que acaba de dar. Pues sí, claro. O el de su casa. Esta situación que tenemos que ser muy cuidadosos incluso también con nuestros niños, porque ahora ya vemos que niños de primaria, incluso de kinder, muchos ya traen iPads o traen teléfonos celulares o contestan en los teléfonos de casa. ¿Qué información tendremos que empezar? Primero desde ahí también, a veces no sabemos ni de dónde se cuela la información confidencial o importante que tenemos en nuestros domicilios. Bueno, independientemente de que o más allá de que la víctima contribuya frente a frente, el otro punto muy débil de entrada es el tema de la seguridad informática. Okay. ¿Sí? Debemos obtener la información por vía de un hackeo de la computadora nos hace muy vulnerables por una parte porque no obtienen de golpe todos nuestros datos y los profesionales de esto lo pueden hacer de forma muy, muy sencilla. O sea, por ponerte un ejemplo, existe un software ahorita que puede descifrar 48 millones de contraseñas por segundo. Ok. O sea, eso existe. Entonces, si uno tiene la costumbre de poner como contraseña, no sé, el nombre de la hija, está frito. Ahorita hablamos un poquito sobre qué medidas podemos tomar para que nos vaya dando algunos tips que podemos ir tomando en consideración, casi como aprendernos lo de memoria, en qué debemos ser cautelosos. O sea, en este y en todos los delitos, en la medida en que la víctima lo haga más difícil para el delincuente va a buscar a otra persona, así de fácil. O sea, es mucho, ¿se acuerdan? Deben de acordarse, y yo creo que no ha habido alguien que no le ha llegado un correo electrónico de un príncipe nigeriano que necesita tu cuenta bancaria porque va a recibir $10 millones y te quiere repartir 5, ¿no? O sea, y no ha faltado, por eso sigue sucediendo, no ha faltado el incauto que le da los datos y pues les vacían las cuentas, ¿no? Tienen su nombre, tienen alguna forma de hacerlo. Ahora lo que en redes sociales incluso lo han tomado a broma y muchos ya se viralizó en algún momento, pero ahora es muy fácil enterarse de que deposítame tanto a esta cuenta porque te va a llegar un carro, te va a llegar lo que pasó, estamos hablando de hace 3, 4 años que cayeron mucha gente. Son fraudes de otro tipo, ¿no? Te están usurpando la identidad. O sea, o con información que obtienen, por ejemplo, tú te metes a LinkedIn y pones que estás buscando trabajo. Okay. Una persona, un defraudador se da cuenta de que estás buscando trabajo porque están viendo a ver quién está buscando trabajo. Entonces, ven su perfil y le hablan por teléfono del área de recursos humanos de la empresa de sus sueños. ¿Sí? Y le dicen que la posición es en Europa, pero que tiene que ir a Europa y que ellos le van a conseguir el boleto de avión más barato. Que les deposite tanto para el boleto de avión, no vuelven a saber del señor, ¿no? Pero se aprovechan de los sentimientos de las personas, de la necesidad de las personas. Ese es muy común. El de la gente que está buscando trabajo. La gente que está buscando trabajo está desesperada, normalmente, porque tiene que, no sé, atender a sus hijos, pagar sus cuentas, pagar su crédito hipotecario. Entonces, esta gente que está en una situación débil, pues se vuelve una víctima fácil para esta clase de personas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, incluso puedo entender que también en otras ciudades del país, se estaban dando, recuerdo más o menos hace 6, 7 años, un poco más,
ciertos, se ofrecían empleos, y estamos hablando de profesionales, no estamos hablando de cualquiera o para obreros, no, para profesionales, estamos hablando de gente con licenciaturas, ¿no? Y les llamaban, pero primero tenían que tomar como cierto curso. Y el curso cobraban algo, y ya después del curso les ofrecían un producto que tenían que venderlo para poder asignarles, o sea, una serie de maniobras que, como bien lo dice, van aprovechándose de la necesidad. Pero aquí no estamos hablando de la ingenuidad o de la falta de preparación o de educación, es mucho más allá. ¿Qué sucede en el ser humano para lograr caer o para que caiga en esta situación, que ya estando en una situación diferente dice, ¿cómo me pudo pasar esto a mí? Y no lo alcanzamos a comprender. Yo te insistiría en eso, o sea, la persona que está en una situación de estrés se vuelve muy débil para este tipo de ataques. Puede ser porque está mal en su casa, porque está divorciando, puede ser porque está mal en la oficina o porque no tiene trabajo, por lo que tú quieras. Una persona que está en situación de estrés se vuelve víctima fácil de este tipo de fraudes fabulosos, ¿no? O sea, te ganaste un coche, te ganaste una casa, que te ganaste un viaje, que te voy a dar el trabajo de tus sueños. No sé, hay muchísimos guiones que resultan efectivos para las personas que se dedican a hacer esto. Volviendo un poquito al tema de la ingeniería social, nada más, yo estoy seguro que muchas personas de tu auditorio trabajan en alguna oficina. Ajá. O sea, por poner un ejemplo de cómo pueden obtener tus datos, hay un truquito, por ejemplo, que dejas tirado un USB que dice, rotulado muy bonito, dice bonos, o reestructura, o despidos, o confidencial. ¿Y qué hace la gente? Lo agarra y lo mete en su computadora. Ajá. En ese momento el troyano ya entró y el señor ya perdió porque ya le volaron todos los datos. ¿Sí? Noticias, noticias falsas. Ajá. Que te llegan por correo electrónico, que te llegan hasta por WhatsApp. O que uno mismo en las redes sociales, la noticia así escandalosa, y ingenuamente van y le cliquean ahí. O sea, por ponerte un ejemplo. Ajá. Yo estoy seguro que con el accidente que sufrió Kobe Bryant a principios de la semana, hicieron su agosto los que se dedican a hacer phishing. ¿Por qué? Porque ponen video del accidente de Kobe Bryant. La gente le pica, ya perdió. ¿Sí? Entonces, si no viene de una persona que conoces o de una fuente segura, no hay que abrir el correo, no hay que picarle al WhatsApp, no hay que hacer, o sea, borrar. Pero regreso al tema de los hijos. ¿Y qué hacemos cuando las computadoras a los hijos están y de repente pues la computadora queda infectada? No queda nada más que hablar con tus hijos. O sea, tus hijos son exactamente un reflejo de lo que, o son un punto igual de débil que tú. Ajá. Si no hablas con ellos, si no los educas, el resultado puede ser exactamente ese, ¿no? Me dice aquí, no quieres chamuscar a ningún banco, pero hay llamadas que te hablan de X banco diciendo que tienes un pago de tal cantidad, que si reconoces el pago. Esto pasó en Bancomer, yo sí lo chamusco, pero pasó en Bancomer, es muy recurrente. Y si no, te envían el número de tarjeta y los 3 números. Te dan los 3 o 4 últimos dígitos que se aparecen, ¿no? Terminación tarjeta tal. Entonces solamente quiero que me corrobore los números anteriores, y mucha gente termina dándole los 16 dígitos de sus tarjetas. Bueno, hay gente que acaba dándoles hasta el número confidencial para sacar dinero. A mí me ha pasado 2 ocasiones, yo tengo gas natural en su casa, y en 2 ocasiones me han querido sacar el número confidencial. Ya que haces tus pagos, porque del mismo, me han dicho no domicilia porque es contraproducente esas domicilizaciones, que también ahorita hablamos de ello, y yo pago vía telefónica, hago el pago yo directamente, y me piden los 16 dígitos de mi tarjeta y demás, pero 2 personas han querido pasarse de listos y me han querido pedir, me pasa el número, el confidencial, y entonces ahí lo tienes. ¿Qué pasó?
Eso sucede mucho y la gente que no está acostumbrada o no lo sabe, ¿cuántas veces han caído en situaciones como esas? No conozco la estadística. Debe de haber una estadística muy alta. No conozco la estadística porque además no todo el mundo denuncia estas cosas. Así es. O sea, mucha gente se queda con la pérdida y no lo denuncian en la Procuraduría. Hablan al banco, piden la aclaración y se acabó el tema, ¿no? Pero estoy seguro que cualquier persona que nos está viendo le llegan por lo menos una vez al mes mensajitos de texto de un banco donde no tiene cuenta diciéndole que hay un depósito en su cuenta. Ajá. O que ya tiene preautorizado una tarjeta de crédito. Ajá, o sea, que ya tiene una tarjeta de crédito, que ya que ya sacó el iPhone. Ajá. Esa es buenísima también, ¿no? Te sacaste algo que es muy deseado por la sociedad. No sé, normalmente cuando va a salir el iPhone nuevo, Ajá. que no sé, que tal vez le estoy haciendo anuncios a Apple. Bueno, fue el doctor, ¿eh? Entonces, el último teléfono, la última tablet, la última computadora que no ha salido, y te llega el mensajito que te lo ganaste porque tienes una tarjeta Visa. Dios bendito, nada más yo quisiera hacerle la siguiente reflexión a la gente. Si no tienes una Visa, tienes una Mastercard, no hay de otra, ¿sí? O American Express. Así es. Entonces, la posibilidad de atinarle de estos amigos es altísima. Si solo tienes una, tienen un 33% sí, claro, de probabilidad. Si tienes de las tres, pues ya le atinaron. Por supuesto. ¿No? Entonces, hay algunas formas de darse cuenta. Escuchas el ruido de fondo y no es de una oficina. Ajá. Es de la estación del Metro Pantitlán, ¿no? Entonces, ¿de dónde me está hablando esta persona? Pero ahora se han refinado a tal grado, doctor, que le ponen la musiquita del banco, le ponen todo, sí, claro. O sea, han hecho una industria multimillonaria de este crimen organizado, porque esto es crimen organizado también lo que están haciendo, pero es grandísima, es terrible, es tremendo, y hemos visto en redes sociales como algunos se han dado a la tarea de evidenciar lo que está sucediendo, pero aún así sigue cayendo muchas personas. En mismas redes sociales, en Facebook sobre todo, ofrecen dinero y ofrecen te vas a ganar tantos teléfonos por cualquier razón, y la gente sigue cayendo y sigue involucrándose y sigue. Porque regresemos a lo primero que decíamos, el eslabón más débil de la cadena es uno mismo, siempre. O sea, el ser humano es vulnerable por naturaleza y tenemos la tendencia a no decir no, a no colgarle el teléfono a estas personas. Usted recibe una llamada de alguien que no conoce, cuélguele, se acabó. Ya. No tiene que dar explicación, no quiere decir te equivocaste. Se acabó el problema de la usurpación, se acabó el problema del fraude telefónico, se acabó el problema del chantaje, o del chantaje telefónico. Cuelgas, se acabó. Ahora también estamos en una era completamente diferente, doctor. Los teléfonos de casa tienen identificador de llamada y ya es muy poco probable que alguien nos hable al teléfono de casa y no sabemos quién sea. Los teléfonos celulares, pues si no está dentro de mis contactos, aparece como un número desconocido. Entonces ya ahí depende de mí si le contesto o no le contesto a alguien, ¿no? Entonces, cada día podemos ir utilizando más herramientas. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Nos hablaba de ingeniería social. ¿Este concepto cómo se acuña o a qué se refiere? Se refiere a aprovechar, a estudiar la conducta de la víctima y aprovechar la conducta de la víctima para obtener información de ella y a partir de ahí... no pasa nada, no pasa nada. Y a partir de esta información que obtienes directamente de la víctima, obtener una ventaja, ¿no? O sea... Te comentaba yo que todos queremos ayudar, todos, no sabemos decir que no, y siempre traemos la guardia baja cuando conocemos por primera vez a una persona, siempre. Nuestra mente nos dice que esta persona que estamos conociendo por primera vez es inofensiva. Otra forma de usurpación de identidad. Hace poquito yo escuchaba, me van a disculpar, queridos amigos, porque no recuerdo ahorita el nombre de esta conductora de radio. Por ahí estaba dando datos. Ella vive en
Cuernavaca, si no mal no recuerdo, pero resulta que le ofrecieron una tarjeta departamental, ahora antes cuando estuvo el Buen Fin. Entonces dijo, pues no había posibilidades, dije, bueno, pues acepto la tarjeta, pero resulta que le dan la tarjeta en esta tienda departamental, pero de tiempo después le llega unos estados de cuenta y le empiezan a cobrar de banco, ay, ¿cómo se llama? Y le iba a decir, no es HSBC. Uno de los un banco, pero se estuvo mencionando mucho en ese tiempo, por eso lo digo, fue noticia alarmante. Entonces, el chico que le toma la información, que le sacan copias a las credenciales del lector y todo para llevar una base de datos, pues ahí es donde pareciera se filtra la información y de alguna forma sacan a nombre de esta periodista una tarjeta, pero en otro banco. Entonces lo dijo a ella qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, cómo podemos identificar y cómo llegar a darnos cuenta que están utilizando nuestra identidad para una tarjeta de crédito y muchas veces estamos en buró de crédito y ni siquiera nos habíamos percatado de ello. Bueno, hablando de hacer anuncios, hay una aplicación que creo que se llama Mi Buró. Ajá. Esa aplicación te dice te avisa cada vez que alguien consulta tu historial crediticio. Okay. Y te dice quién lo consultó. Esa puede ser de una gran ayuda para darte cuenta que alguien está usando tu nombre para obtener tus datos del buró de crédito, que es un paso previo a la obtención de cualquier crédito. Ajá. Porque obviamente van a buscar a alguien que esté limpio. Si no, no le van a dar crédito. No necesariamente. Que sí puede repetir la aplicación. Me parece que se llama Mi Buró, pero no estoy completamente seguro. Yo les recomendaría buscarla en la App Store. Es del buró de crédito. Ajá. Y es mucho más fácil darnos cuenta. Ahora con todas las ventajas, herramientas también hay suficientes. Así como hay para en contra, también hay a favor. Bueno, esta es muy buena, porque ningún otorgante de crédito va a dar crédito sin hacer primero una consulta a una sociedad de información crediticia. Existen 2 sociedades de información crediticia. Bueno, 3. Existe una que se llama Círculo de Crédito, que normalmente hace estudios sobre los segmentos de ingresos más bajos, ¿sí? Otra que se llama Buró de Crédito, que se va a los segmentos de ingresos más altos. Y una tercera, no me acuerdo el nombre exactamente, pero esa solo hace estudios sobre personas morales, nada más personas morales. Por ley, las sociedades de información crediticia tienen que compartir los datos negativos de las personas. Y por ley, cualquier persona que dé crédito tiene que hacer una consulta al buró de crédito. Entonces, si me consultan mi buró de crédito, mi historial crediticio en buró de crédito le va a mandar una petición, o sea, su base de datos le manda una petición a la otra base de datos y le contesta solamente si tengo mal historial. Si no tengo mal historial, le dice que está todo en orden. Tal vez sea esa, no estoy seguro. Ok. Bueno, sí. Por aquí el ingeniero checando como siempre y siendo amables con nuestro auditorio, porque igual les compartimos el link aquí en las páginas y es mucho más fácil. Cerrando esta idea. Por favor. Como todos los que dan crédito consultan buró, sí es conveniente tener esta aplicación. Cuesta, pero creo que cuesta poco. Mínimo. Sí. Pues nunca está de más una herramienta como esta que nos puede ayudar a percatarnos cuando alguien anda husmeando dentro de nuestras cosas, ¿no? Sobre todo hablando de empresarios, de gente que tiene un poder adquisitivo más alto, que es a donde el crimen organizado es donde se enfoca. Ahí, hablando otra vez de la seguridad de los datos. Si tú ves el mundo de los datos, lo puedes ver desde el punto de vista de una persona o desde el punto de vista de un grupo de personas. Okay. Ya los profesionales de esto tratan de atacar bases de datos que contienen información financiera de grupos de personas. O sea, la verdad, el esfuerzo para usurpar a una persona para quitarle 500 pesos es muy similar
al esfuerzo para quitarle 500,000 o al esfuerzo para quitarle 5 millones o 50. Entonces, a eso me refería yo con las bandas perfectamente bien organizadas que hacen tiros de precisión. O sea, ya escogen a sus clientes nada más dentro de cierto segmento económico. Así es. O sea, tienen necesariamente o la contribución de alguien que le dice cuánto dinero tiene la víctima en la cuenta, o la manera de vulnerar la información confidencial de la víctima para saber cuánto dinero tiene en su cuenta. O sea, porque la persona que le vacían de un día para otro 50 millones o 30 millones o 20 millones de pesos de su cuenta, se lo vacían porque saben que ahí hay dinero. ¿Sí? O sea, si el 99% de los mexicanos vivimos al día. Así es. Sí, o sea, digámoslo como es. Digo, así es, ¿no? Ajá. O sea, si tienes un ahorrito, es un ahorrito, o sea, no tienes ahí. Y muchos esperando pagar la tarjeta de crédito a tiempo para que no cause moratoria. O las colegiaturas, exacto. O sea, vamos, la mayoría de los mexicanos estamos así. Pero hay un pequeño segmento de la población que no. Y ese es el segmento que se vuelve más vulnerable para el crimen organizado, porque a ese es al que le disparan, ¿no? Yo recuerdo una conferencia que por ahí dio el doctor Víctor Garay en la Facultad de Derecho, el año pasado, el antepasado, hablaba sobre estas situaciones, sobre cómo en el mercado negro, por 200 pesos te dan el nombre completo de una persona, o sea, ya está, pareciera que hay un tabulador en el mercado negro para investigar los datos de quien desees. O sea, a ese grado hemos llegado. A nivel organizacional, las empresas, los bancos, tienen que cuidar la información. ¿Por qué? Porque sí, en el mercado negro te venden toda clase de bases de datos y además son gente perfectamente bien organizada porque cobran bitcoins. Ajá. Es completamente irrastreable el pago, es completamente irrastreable la operación. Y también es completamente imposible de reclamar si la base de datos es patito. Sí. Pero que ahorita nos preguntamos si la de biométricos que anda negando el INE a presidencia, a lo mejor ya está en el mercado negro y ni sabemos. Esa base de datos, wow. Pienso que probablemente no. No esté en el mercado negro. Probablemente no. Pero probablemente no, porque además, o sea, una base de datos de biométricos es mucho más complicada que una base de datos de cuentas bancarias. Ajá. O sea, muchísimo más complicada. O de las credenciales de hace tiempo. O sea, un biométrico va a tener el padrón electoral. Va a tener tu iris, tus huellas digitales. Desde el punto de vista de procesamiento de datos es mucho más complicado. Pues necesitas algo mucho más poderoso. O sea, es una base de datos mucho más robusta que una base de datos de un banco, ¿no? Hablando de esa situación, una base de datos de esta naturaleza la tiene el SAT, porque ahora todos los pequeños y grandes contribuyentes, es el iris, son las huellas, son mucho más. ¿Hasta dónde pudiera quedar vulnerable el Estado en una situación como esta? ¿También hay posibilidad de llegar al hackeo y demás? Siempre se corre el riesgo cuando uno otorga sus datos, de que dentro de esa organización en la que uno confía haya alguna persona deshonesta que tenga acceso a los datos y que los venda. Siempre se corre el riesgo. Que obligan a todas las empresas y a todas las escuelas, a toda la protección de datos, ¿es solamente mero formulismo, doctor? No. ¿Hasta dónde implica, hasta dónde sí ayuda realmente? No, bueno, o sea, la ley para las aviso, dos leyes que hay para la protección de datos personales están diseñadas para que no se comparta la información y para que si se comparte haya una sanción para la persona que la comparte. Tiene claramente establecidos cómo se debe dar el tratamiento de la información. En el caso de la de sujetos obligados, que es la de organismos gubernamentales, si yo le comparto a otra, la dependencia A le comparte a la dependencia B, eso se llama transferencia de datos. Esa transferencia solamente se puede dar bajo ciertos supuestos previstos en la ley. No los puede, o sea, si no se da uno de esos supuestos, la dependencia A tiene la obligación de negarle la información a la dependencia B. Como lo que está sucediendo ahorita con el INE. Lo que está haciendo el INE, claro. En el caso del INE es clarísimo que no se dan ninguno de los supuestos previstos en la ley para que el INE le comparta la base de datos a la Secretaría de Gobernación.
Además, la razón por la cual tú y yo le dimos nuestros datos al INE no fue para que nos catalogara la Secretaría de Gobernación, fue para obtener una credencial para votar. Si quiere la Secretaría de Gobernación catalogarnos, que nos pida nuestra autorización otra vez, y ya se la daremos o no se la daremos, pero no dimos autorización para eso. Ninguno de los que están en la base de datos del INE dio autorización para eso. Que eso es interesante aclararlo, porque en redes sociales muchos no entienden la magnitud de lo que está sucediendo con esta negativa del INE. Muchos lo atribuyen a cuestiones políticas y va mucho más allá. No tiene nada que ver. Pero es el desconocimiento de la causa real, doctor. Entonces, la gente en redes sociales no tiene el conocimiento y a veces escribimos bien fácil por hablar, porque tenemos los deditos bien fáciles, ya acostumbrados al Facebook, y opinamos en todos lados. O sea, no hay nada de malo con compartir datos biométricos cuando el depositario de los datos biométricos es de tu confianza. No te va a pasar solamente en el INE, va a empezar a pasar en los bancos, va a empezar a pasar. ¿Por qué? Porque es para tu seguridad. Si establecen un mecanismo para que no puedas sacar dinero más que con tu iris, pues te va a caer bien, porque no te van a defraudar y entonces vas a dar el dato. A mí no me parece terrible. Lo que sería terrible es que esto no estuviera regulado. Así es. Y que el señor A quien le diste tus datos para que te identificaran por vía del iris, se los comparta a la Secretaría de Gobernación o a la PGR o a Juan de los Palotes sin ninguna regulación. Eso sí sería Eso sería gravísimo. Terrible. Entonces, bien por el INE. Bien. Pues qué bueno la aclaración y qué bueno aprender de los que saben, queridos míos, porque les digo, muchas veces nos ponemos a opinar en redes sociales y no tenemos el conocimiento total. Hablando de usurpación de identidades, ¿cuál otra forma sería el que cayéramos en el error para que provoquemos o permitamos que usurpen nuestra identidad? Como nos queda poquito tiempo, sí, voy a hablar un poquito sobre la usurpación de identidad en los fraudes inmobiliarios. Es lo que le iba a comentar. Si no, no llegamos nunca. Sí, pero cerremos de usurpación de identidad, con esto ya quedó lo más fuerte, con lo que nos acaba de comentar. Podríamos hablar de algunos consejos. Ajá. ¿Cuáles serían? Para evitar que te pase. De todas formas te puede pasar, pero en la medida en que lo dificultes, la probabilidad de que te pase a ti es mucho más baja. En casa, sus contraseñas siempre cambiarlas, una vez al mes por lo menos. Y luego se nos olvida la primera y luego no nos acordamos de la segunda. Si se les olvida, ¿qué hacemos? Apúntenlas. Segunda cuestión relacionada con las contraseñas. Por lo menos 20 caracteres. Tienen que tener números y signos de puntuación. Mayúsculas y minúsculas. Ok. Preferible que no vayan las edades y los días de nacimiento y cumpleaños y demás. Por supuesto. O sea, ninguna fecha memorable. Ajá. Ningún nombre de mascota, pariente, hijo, hija. Mejor váyanse por un poema de Edgar Allan Poe o por letras aleatorias. Les va a costar más trabajo aprendérsela. Pueden cambiar la A por un 4 para tener un número en lugar de la letra, o la E por un 3, pero altas, bajas, números y por lo menos un signo, puede ser interrogación, puede ser una arroba, puede ser un acento, lo que ustedes quieran, pero no menos de 20 caracteres, porque como les comentaba, ya hay softwares que truenan 48 millones de passwords por segundo. Con estos algoritmos que manejan. De passwords de 18 o menos. De 18 o menos. Caracteres. Entonces lo recomendable es que vayan más de 20 caracteres en una contraseña. Eso es un tip interesantísimo. Los de Facebook que muchas veces les roban las identidades por ahí, les roban cuentas, hackeando y demás. Los que trabajan en oficinas siempre bloqueen su computadora. Que se paran al baño, no la dejen abierta, bloqueenla. No les pasa nada. Porque su vecino puede ser su peor enemigo. El vecino de cubículo. El de cubículo, sí. El del gallinero que está sentado junto a ti. En el momento en que tú te paras al baño y la dejas abierta, es completamente vulnerable hasta uno que vaya pasando. ¿Sí? Entonces, siempre bloqueen la computadora. Siempre debe tener, en el trabajo la computadora personal siempre debe tener contraseña para entrar. Si no estás tú enfrente de ella, hay que bloquearla. Y con contraseña siempre.
utilicen software auténtico, no utilicen software pirata. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ahí también ya va implícito el software pirata, o sea, voy a hablar de uno que yo ocupo de repente, que es el Photoshop Suite. Ok. Si tú quieres toda la suite de Photoshop, te cuesta como $2,000. Si llegan a vendértela en 200 pesos, es pirata. No necesitas ser un genio de la informática para saber que si te venden en 200 pesos algo que vale 20,000, es pirata, o 40,000, o lo que valga. Okay. ¿Sí? Igualito el Windows o el Word, ¿no? O sea, traen precio de mercado. Los venden más baratos, son piratas. El que te vende un programa de computación debe tener forma de certificar que el programa es auténtico. Y si no, no compren programas piratas. ¿Por qué? Porque pueden traer troyanos que te pueden bajar todos los datos de tu computadora. No abran correos que no sepan de quién vienen o que no estén esperando, ¿sí? Sobre todo correos fabulosos que traen premios, tarjetas, regalos. Y ahora todo el mundo te manda correo. Los bancos, las tiendas departamentales, las tiendas de servicio, todo el mundo te manda correos. ¿Cómo identificar si un correo es original o no y si trae candados está protegido? Bueno, de saque uno sabe a qué servicios se suscribe y a qué servicios no se suscribe. Yo por regla general, cuando me llega un correo de un servicio al que no estoy suscrito, o sea, si estoy inscrito por decir algo, a elpatito.com, pues estoy esperando correos del patito.com y no tengo por qué no abrirlos. Pero si me llega un día del gansito.com sin que yo lo pida, pues no lo abro. Ok. O sea, aquello de la HTTPS y no sé qué cambiaba. Las conexiones seguras. Así es. Las conexiones seguras, tu navegador normalmente te va a decir, cuando entras a una conexión segura, si el certificado está vencido. Si el certificado está vencido, sálganse, aunque sea de su compadre Juan. O sea... Sí, porque si el certificado está vencido, no tienes ninguna garantía de que sea seguro el sitio. Ahora en redes sociales se da mucho estos correos masivos o en apariencia periódicos digitales, pero la mayoría con noticias fabulosas y demás. Estos son muy dados a tener ese tipo de artimañas, estos cuentas y como si fueran páginas fraudulentas o con noticias y que más traen son publicidad. A ver, muchos de estos sitios son sitios que quieren venderte algo. Okay. O sea, si yo pongo, y voy a poner el mismo ejemplo, yo pongo imágenes del accidente de Kobe Bryant, el ser humano con su natural morbo va a tratar de verlas, o va a quererse meter, ¿sí? Entonces, habrá sitios que quieran que te metas para poner publicidad, y la forma en la que se monetiza un sitio de internet es vendiendo publicidad. Y la publicidad te la van a pagar por el número de hits, de vistas que tengas. Okay. Entonces, es una maña para atraer tráfico a tu página, estar poniendo noticias fabulosas. Hay varias páginas que es lo único que hacen. Sí, el amarillismo a todo lo que da. ¿O nota roja también? Amarillismo, chismes de la farándula, no sé, los 10 artistas más guapos, ¿no? Y se mete la gente a ver los 10 artistas más guapos. Los 10 fracasos más grandes, ¿no? Y ahí se meten a ver. Ajá. Este tipo de noticias son precisamente para esto. Y hay mayor riesgo en páginas como estas. Pensando mal, pues siempre hay riesgo en una página de este tipo. O sea, si alguien te pide un dato, ¿para qué lo quiere? Hay una disposición por ley que quien te pide un dato tiene que decirte para qué lo va a usar. Se llama aviso de privacidad. Ajá. ¿Sí? La generalidad de los usuarios mexicanos les brinca acepto el aviso de privacidad y le pican que sí, no lo ven. Y no leemos todo. En ese aviso de privacidad dice claramente qué van a hacer con tus datos. Okay. Si los van a compartir o no, a quién se los van a compartir. Y vale la pena leerlo, porque si no te gusta alguna de las condiciones bajo las cuales van a utilizar tus datos, pues no se los das. Ok. ¿No? Pero la mayoría no leemos esto. La mayoría de los bancos, por ejemplo, ahora ya te ponen la opción de que si deseas compartir tus datos con sus socios comerciales, pues ya depende de ti si quieres que te caigan 80 correos al día, vendiéndote flores, coches, barcos.
Como si fuera el muro de Facebook, que ahora te llenan de publicidad. Ajá, entonces, pues nada más le pones no y ya te la ahorraste. Ok. Entonces, es conveniente en situaciones de esta naturaleza leer completamente. Si va a dar uno los datos sensibles, Ujú. o sea, son datos sensibles los que el que lo tenga te puede causar un daño en tu persona, inclusive en tu imagen de que tienes de ti mismo, en tu honor. Entonces, si vas a dar datos sensibles, fíjate cómo los van a usar. Dale una leidita al aviso de privacidad. Que eso, queridos amigos, no está de más. En todos lados hay aviso de privacidad, no todos son iguales, hay que leerlos a fondo. Entonces, doctor, pasamos a la otra parte también complicada, difícil, que casi no sucede en México, ¿verdad? Pero el fraude inmobiliario, esa situación también es un tema muy, 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 muy complicado, muy delicado. Voy a hablar un poquito Por sobre favor. la forma en la que operan estos amigos y luego nos concentraremos en cómo usurpan la identidad. Sí, o sea, está desde situaciones muy simples como el señor que renta una casa en una ciudad. Yo rento la casa, sé que el que me la está rentando vive en otra ciudad y el día siguiente que la rento le pongo un letrero de se vende. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Y a la gente que va a verla le digo, bueno, pues la puedes apartar, no sé qué, y entonces consiguen 5, 10 o 15 o 20 apartados y Con un porcentaje claro. Y a final de mes desaparece. Y ahí se queda la casa apartada por 20 personas. Son modus operandi muy simples. Pero existen unos que implican usurpación de identidad y que son verdaderamente muy elaborados. O sea, partamos de la misma persona que va a rentar un departamento. Esta persona busca a la víctima. No le renta a cualquiera. Busca a la víctima adecuada. Entonces, él necesita una persona que, ¿cómo sería este caso? Yo busco una persona que tenga un departamento aquí, pero que no viva aquí. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque si vive aquí lo puede estar viendo, si no, no. A esa persona que tiene un departamento aquí, pero que no vive aquí, le digo, oye, te pago el año por adelantado para que no estés dando vueltas. ¿Dónde te deposito? ¿No? Ajá. Entonces recibo la posesión, las llavecitas de la casa. En el mes 1 le van a llegar al usurpador los estados de cuenta de la persona que le rentó. Así es. Entonces ya va a tener toda su información. A partir del mes 1, esta persona va a tratar o va a conseguir una credencial de lector falsa. Con esa credencial de lector falsa va a abrir una cuenta a nombre del usurpado, porque si no, no puede vender la casa. Del dueño del departamento que está rentando, claro, así es. Si no, ¿dónde le van a pagar? Así es. ¿Sí? Va a abrir una cuenta a nombre del usurpado y le va a poner el letrero de se vende. ¿Sí? Y tendrá la paciencia hasta que caiga uno que se la compre. El notario va a hacer lo que hacen todos los notarios en una operación. Va a checar en el registro público de la propiedad el certificado de libertad de gravámenes. Y la casa va a salir a nombre de este usurpador. Ajá. ¿Por qué? Porque ya trae el nombre del dueño del departamento. Y ya le ha puesto su imagen. Ya tiene su credencial de lector. Claro. A veces son falsas, a veces son auténticas. Es auténtica la credencial, pero son falsos los datos. Ok. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ley, yo puedo ir a sacar una credencial de lector sin llevar ninguna identificación. Yo llevo 2 testigos que dicen que sí, que yo soy esa persona, que se llaman testigos de asistencia, y el INE me da la credencial. Entonces, imagínense qué bonito. Wow. Entonces, obtiene una credencial auténtica con su foto, con el nombre de la otra persona, están viviendo en la casa de la otra persona, tienen una cuenta bancaria a nombre de la otra persona. Entonces la víctima, el que está del otro lado, el que va a comprar la casa, jamás se da cuenta. Por supuesto. De que no está tratando con el dueño. El notario tampoco se da cuenta que no está tratando con el dueño. Entonces celebran la operación, se hace el pago, una transferencia bancaria y la cuenta de banco es válida donde se recibe entregan la casa, ¿sí? Y a los 15 minutos desaparecen las personas, desaparece lo que está en la cuenta. Y ellos confían en que
se tardará un mes, un año, pero de repente va a brincar el verdadero dueño. Claro. Y entonces es cuando todo el mundo se da cuenta que los usurparon, ¿no? Que les hicieron un fraude. Un fraude. Si bien les va y el dueño regresa rápido, pero si pagaron un año y no vuelve a preguntar hasta que venga a reclamar el otro año de renta, pues ya se pasó un año de dilación para solucionar un problema tan grande. Podría ser. Ahora, mismo escenario, pero también con usurpación del comprador, porque para ahorrar esfuerzo usurpan a los dos. Ah, caray. A ver, cuéntenos. Eso sí ves, mire, muy refinado, muy complicado. Mire, obteniendo los datos personales de la persona que va a pedir el crédito, así como piden una tarjeta de crédito en tu nombre, piden un crédito hipotecario. También sacan una INE, y también tienen una cuenta bancaria a nombre del usurpado. Ok. Entonces, a la hora que se hace el pago, se hace de la chequera del usurpado 1 a la chequera del usurpado 2, con los nombres correctos, las INES falsas o el documento de identidad falso, y el usurpado comprador se da cuenta pues cuando le van a cobrar el crédito, ¿sí? Oye, estás en el buró, debes 2 millones de pesos. ¿Yo cuándo? ¿Yo por qué? Ajá. Pues compraste una casa y no estás pagando el crédito. Entonces usurpan a las dos partes. Estos son los más sofisticados que hay hoy en día y es una banda organizada que está haciendo. Y para lograr limpiar mi nombre, limpiar mi honor, mi reputación y demás, ahí se tienen que llegar hasta periciales de grafoscopía, grafología y documentos cuestionados y todo esto. Sabemos que dónde estamos en México, entonces por default la víctima es la culpable de lo que le pasa en este país siempre. Entonces, va a empezar un calvario terrible para poder recuperar pues tu dinero en el banco, en el caso, también si pasa con una hipotecaria social, con el Infonavit o con el Fobiste, bueno, pues les vacían la subcuenta de vivienda, que sí es dinero de ellos, ¿no? O sea, ya no solo es el crédito que sacaron, sino les vacían la subcuenta de vivienda. Entonces empieza el calvario para quitarte encima al banco que te quiere cobrar, recuperar el saldo de tu subcuenta de vivienda, porque es tu lana, que te limpien en el buró de crédito, y es un calvario para las personas, ¿no? O sea, tienen que iniciar un procedimiento penal, tienen que obtener una decisión judicial, y a partir de ahí empezar los trámites con las distintas instancias para que los bajen. Y no solamente es perder tiempo, sino también invertir en abogados. Si no tengo el conocimiento jurídico, tengo que allegarme de alguien que me asesore. Pero por supuesto, porque por regla general el banco va a decir que es tu culpa. Por supuesto. Siempre, ¿no? Como digo yo, la víctima es la culpable. Así es. Hay estadísticas, podemos buscar estadísticas sobre estas situaciones que pudieran ser las menos, porque estamos hablando que como nos decía en algún momento, buscan en cierto segmento de la población para hacer ese tipo de fraudes. No sé si con este nivel de profundidad tengan estadísticas las procuradurías, o sea, desconozco. Pero sí sé que este tipo de situaciones se están dando en el mercado, se mueven de un estado a otro, hasta en eso son selectivos, y necesariamente tienen que obtener de alguna forma la información financiera del usurpado comprador, siempre. ¿Por qué? Porque pues, si no podría comprar. O sea, tienen que obtener de alguna forma, en alguna parte del eslabón de seguridad de la información, se truena la cadena, alguien le da la información a los malos, y con eso los malos, la persona queda completamente en sus manos, ¿no? Esta aplicación de la que hablaba, la del buró, puede ser de gran utilidad. Para saber sobre eso. Para enterarte que hay alguien que está pidiendo un crédito en tu nombre y no eres tú. Qué interesante. Hablando de otro tipo de buros, le mandamos saludos a nuestro querido Manuel Sarquís, hablando del Buró de Investigaciones Legales, que en algún momento hablábamos de, voy a rentar mi casa. Antes de rentarla, pues ingresa, tiene una compañía que se dedica a esto, para saber si el que me la va a rentar tiene incidencias legales y demás. Pero si está armado de esta forma que nos está comentando, incluso a instancias como esa, a instituciones como esta, pueden ser engañadas. Definitivamente.
A, a mí me parece que eventualmente la forma en la que la sociedad se va a proteger de esto va a ser precisamente con bases de datos de biométricos a las que puedan acceder los que dan el crédito para verificar que efectivamente están tratando con la persona que se supone que están tratando. O sea, eventualmente llegaremos ahí, nos faltan probablemente algunos años, pero mientras no lleguemos ahí, el riesgo pues está latente siempre, ¿sí? Aparte está el otro fraude en la cuestión inmobiliaria, pero esto me refiero más a quienes llegan y se meten y se adueñan y pueden identificarse como dueños de la casa con papeles y demás. ¿Cómo lograr llegar a evidenciar que les están usurpando una identidad o que les están robando el patrimonio inmobiliario? Bueno, aquí cuando uno está en una situación de este tipo, pues tendrá que ir a las instancias legales, la agencia del Ministerio Público, el juzgado de lo civil, a las instancias legales competentes para, o sea, acuérdate que la posesión es una situación de hecho protegida por el derecho. Así. Y que tú no puedes desposeer si no tienes una orden judicial en la mano, ¿no? Entonces tendrás que obtener de alguna manera una orden judicial para desalojar a esa persona que está en tu casa. ¿No? Exacto. No, que eso es irrisorio y a veces no lo entendemos, ¿no? Sucede mucho ahora cuando se empezaron a crear estas ciudades satélites en la periferia y de repente fue muy fácil, por fin voy a tener un crédito y me voy a ir a vivir allá, pero después la realidad me choca de frente y dices, oye, no puedo viajar 4 horas diarias para ir y 4 horas para trabajar y tampoco puedo, me resulta más, y las casas se van quedando abandonadas. Vemos incluso organizaciones por ahí de dudosa procedencia que se vinculan al crimen organizado porque no hay otra y se van posicionando de esos lugares. ¿Qué hacer en una situación como esta? ¿Es lo mismo acudir al Ministerio Público antes que nada? Bueno, cuando uno tiene certeza de que alguien usurpó su identidad, pues de saque, o sea, te diste cuenta que pidió un crédito, que sacó una, pero quién sabe qué otras cosas esté haciendo con tu nombre, ¿no? Entonces yo creo que es indispensable ir a presentar una denuncia. Porque antes se llamaban, que no, es que es homónimo, y entonces, y aún para los homónimos había un viacrucis también para poder... Digo, la homonimia va a existir siempre, ¿no? O sea, la posibilidad de que 2 personas se llamen igual es grandísima, ¿no? Porque el número de nombres y el número de apellidos son limitados. ¿Sí? Pero de ahí a que sean exactamente del mismo día, del mismo estado, o sea, hablando de CURP y demás que tiene otros datos. Es poco probable, pero sí existe. Pero tengo entendido que se ha llegado a dar, ¿sí? Entonces, o sea, que se ha llegado a dar que 2 personas con el mismo nombre nacen el mismo día en el mismo estado. Entonces tenemos un problema. Sí, bastante grande. Pero esperemos no caer en una situación como esa. Si se llegara a caer, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué se tendría que hacer en algo? No soy experto en los casos de homonimia, pero se tiene que hacer la aclaración ante todos los humanos existimos para algo o para alguien, ¿sí? Entonces, cuando uno está en una situación de homonimia, pues uno tendría que acudir a las instancias para las cuales existe a aclarar esa situación. O sea, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el banco con el que tienes tu cuenta, la Secretaría de Gobernación por el tema del CURP, etcétera, etcétera, etcétera. No hay camino rápido para arreglar esto, ¿eh? O sea, complicado y difícil. Y por otro lado, doctor, ¿qué podemos hacer si nos damos cuenta que alguien usurpó nuestra identidad y adquirió un crédito hipotecario? Aun cuando ya a lo mejor lo adquirió e inmediatamente traspasó, inmediatamente vendió, ¿qué pudiéramos hacer? Independientemente de las instancias que tenga la institución financiera que dio el crédito, porque todas tienen instancias, sus propias instancias para hacer aclaraciones, para presentar denuncias adentro de los bancos o de las hipotecarias, lo primero que hay que hacer es presentar una denuncia en el Ministerio Público, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese va a ser un requisito indispensable para que te proceda o cualquier instancia interna, ya sea del banco, del Fobiste, del Infonavit,
de alguna otra hipotecaria, no va a jalar si no presentas tú la denuncia. El antecedente primordial y hacer la Normalmente te van a pedir la denuncia y te van a pedir una constancia, la prueba pericial grafoscópica de que la firma no es tuya, ¿no? Ajá. Pues, queridos amigos, por aquí, tema muy, muy interesante. Como les decía, Leslie Linares, la cumpleañera, felicidades hasta Michoacán, queridísima, y una disculpa, te quiero muchísimo. Gracias y saludos. Edgar Durán Hernández, hasta Estados Unidos, como siempre, Edgar presente, un coterráneo de por acá de Puebla que trabaja en Estados Unidos. Tenemos mucha gente trabajando en Estados Unidos y les gusta el programa, por aquí se están informando, aún estando a la distancia. Un saludo a nuestros amigos que están en Estados Unidos. A doctora Almadelia Canseco, gracias por estar presente, doctora. Nirva Pinzón, gracias hasta Mexicali, Nirva Pinzón. Queridísima, un beso. El doctor Alejandro Carlos Espinosa, que por ahí está presente, también con nosotros. Y el maestro Héctor Antonio Becerra Orefice de Justicia para Todos, todos los días ya nos está viendo. Gracias, maestro, por estar con nosotros por aquí en un tema tan importante y que sucede, aunque no queramos, aunque no quisiéramos, pero está sucediendo mucho y cada día es más frecuente. La usurpación de identidad y la situación del fraude inmobiliario. Para cerrar ya el programa, doctor querido, ¿qué recomendaciones nos puede dar? ¿Qué más podemos hacer? ¿A dónde nos podemos informar? ¿Qué podemos hacer para blindar tanto nuestra persona, nuestra identidad, como nuestros bienes? Bueno, de inicio, como te comentaba, el obtener esta fuente externa de información, esta aplicación que te digo es comercial, es barata y que te dice en el momento en el que alguien pide tu información crediticia, te lo rebota. Luego, tener mucho cuidado con la papelería personal. Si no la vas a archivar, destrúyela. Tener mucho cuidado con tu computadora, con tu celular. No abrir ni bromas, ni mensajes fabulosos, ni mensajes de banco si no estás seguro que te lo está mandando tu banco. No darle clic a correos electrónicos que no estés esperando o que no provengan de una fuente confiable. El tema de las contraseñas, poner contraseñas robustas, cambiarlas con frecuencia, no dejar sola la computadora abierta nunca, no meter USBs que no sean tuyos en tu computadora, tampoco nunca. Si no es tuyo o de una fuente confiable, pero ni de loco. Doctor, las redes abiertas, que ahora es tan común, las redes abiertas y los cibercafé que a veces en las terminales, en el aeropuerto, andamos buscando, no funciona y vamos a un cibercafé. ¿Qué tan riesgoso es ahí? Es muy riesgoso. O sea, hay aparatitos que le permiten a los malos monitorear toda la red. Si usted en ese momento se mete a alguna página segura, van a ver su usuario y su contraseña de esa página segura. Si tienen el software adecuado y su máquina tiene llavero, van a ver todas las passwords y las contraseñas de su llavero. Entonces, si usted va a estar en un café internet, en el Starbucks, en estos lugares, otra vez yo en mis anuncios, póngale, le va a preguntar la red que si quiere que su máquina esté visible. Siempre póngale que no. Okay. Siempre que no. ¿Sí? Y no haga, o sea, si va a hacer una operación bancaria, conéctese a su celular o espérese a llegar a su casa. No se cuelgue de una red pública. Nunca. Nunca. Si va a entrar a un lugar seguro, no se cuelgue de una red pública. Por ahí algunos usuarios me estaban comentando hace poquito del sistema de transporte colectivo en el metro, que se ofrece Wi-Fi gratuito. Me dice, pero dicen que roban los datos. Entonces, esa idea también sucede. El internet gratuito que nos puedan ofrecer a nivel gobierno federal o estatal, ¿pudiera también estar viciado? O sea, no es que esté viciado el internet es un medio. El problema es quién se conecta en la misma red que estás conectado tú. O sea, es como compartir en ese momento todo. Es como meterse a nadar a una alberca y no sabe si alguien se va a hacer pipí. Igualito. ¿Sí?
Igualito. Bueno, esa analogía estuvo muy interesante para entenderlo completamente. Es igualito, o sea, tú te metes a ese río de información y no sabes quién te está viendo. O sea, pues puede estar lleno de gente inocente como tú, o puede haber 3 o 4 malos nadando en la misma alberca. Recomendación para las personas físicas y morales, hablando de quienes manejan negocios. ¿Hasta dónde también es bueno cargar esta red privada que te puedes llevar así que en el bolsillo para utilizar para tus computadoras? Eso te va a dar un nivel de seguridad mucho más alto que el que tiene. Por eso, o sea, la mayoría de los celulares te puedes conectar al celular. Ajá. O sea, funcionan te funciona como de ruteador. un módem. Ajá, sí. Entonces, existiendo esta facilidad, bueno, pues te puedes conectar a tu celular y ahí te conectas al banco o a lo que tengas que hacer, pero no te expones. ¿Qué tan confiables son las apps que manejan los bancos? ¿Hasta dónde también? Yo creo que son segurísimas. Ok. Segurísimas. Bueno. O sea, ahí sí no tengo comentarios. Al respecto. Ok. ¿Te puedes meter en modo incógnito? Hablando en los navegadores. No estoy seguro que el modo incógnito te proteja. Ajá. O sea, el modo incógnito es para protegerte de ti mismo, si lo quieres decir así. Okay. O sea, ¿qué va a hacer el modo incógnito? No va a guardar registro en la computadora de dónde te estás metiendo. Okay. No va a haber historial, no va a haber nada en la memoria caché. Es para lo único que sirve, hasta donde yo sé el modo incógnito. Yo soy abogado, no soy cibernético. Pero me parece que no te da ninguna ventaja o desventaja, porque al final de cuentas, si tú te metes en modo incógnito al banco, pues te pueden ver igual que ven a cualquier otra persona en esa red pública. Entonces, aquella recomendación que hacían de que si vas a un cibercafé y borrar tu historial en el tiempo que estuviste en el cibercafé tampoco ayuda mucho. Pues si te vieron en tiempo real. Exacto. No tiene mayor solución. Pues nos queda para el análisis, queridos amigos, de verdad, una cátedra gratuita, les digo yo, cada charla que tenemos con ustedes, cada tema que nos comparten. ¿Qué les dejaría de tarea a quienes nos están mirando y a que nos van a mirar posteriormente, doctor, sobre los temas que tratamos el día de hoy? Bueno, pues que tengan mucha precaución con sus datos. Los datos valen, hay un chorro de anuncios ahorita tus datos valen, cuida tus datos, porque caen en las manos equivocadas y puedes verdaderamente tener una situación muy desagradable, y no solamente es el tema desagradable, es hasta desgarradora, porque el tema económico a veces impacta no solo al que la sufre, a toda la familia. Por supuesto. Sí, o sea, se les destruye el nivel de vida, se les destruye... te vacían una cuenta bancaria, el impacto es terrible para la familia. En esta época, en este mundo tarjetarizado que tenemos, también hasta dónde tenemos que cuidar la tarjeta, a dónde vamos, porque ahorita ya pagamos todo con tarjeta. Digo, la tarjeta hay que cuidarla, ahora ya la mayoría tiene NIP, hay que cuidar ese NIP, cambiarlo con frecuencia. Si ustedes sienten que estuvieron en un negocio donde el cuate se llevó su tarjeta, a donde haya sido, cambien el NIP inmediatamente. ¿Por qué? Porque en los lugares más comunes hay gente que o en los más confiables. O más confiables puede haber gente que esté tratando de obtener tus datos. Y acuérdense que le disparan al que tiene, no al que no tiene. Exactamente, queridos míos, dice, bueno, yo ni tarjetas tengo, ¿qué me pueden hacer? Hay muchas otras formas, ya miramos, ya nos dimos cuenta que incluso usurpando la identidad, pues yo no tengo tarjetas, pero no estoy en buró, y entonces si no estoy en buró, a lo mejor es fácil robar mi identidad, ser sujeto de crédito. Ya no se salva uno, queridos amigos, entonces el tema nos deja para mucho. Gracias por estar con nosotros, muchas gracias al doctor Marcial Alfonso Morfín Maciel, gracias por darnos una cátedra extensa, muy amena, y aprendiendo así es como necesitamos llegar al público en general, porque todos andamos un poco perdidos en estas cuestiones que nos acaba de mencionar el día de hoy. Muchas gracias, Delia, por la invitación, muchas gracias. Pues la que sea la primera de muchas, doctor, de verdad. Con mucho gusto estaremos. Pues gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa. No sé, no sé por qué alguien opinó algo aquí, pero dice que no quiere verlo y no puede quitarlo, no sé de qué me habla, pero
No sé si era con nosotros o se refería a algo de lo que estábamos hablando, entonces no sabemos. Gracias, queridos amigos, a los que estuvieron presentes, gracias a los que nos van a ver en todas las redes sociales. Soy Delia Linares Alvarado, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre del grupo Criminogénesis, que tenemos nuestros miércoles de Criminogénesis, y de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia, de nuestro rector, el doctor Anatolio González Emigdio. Tengan una tarde excelente. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.